A ver, porque para que la gente entienda, quisimos poner sobre la mesa estos dos casos. Por un lado, el caso de este hombre que abusaba de una niña de 10 años, amiga de su hija. Dos niñas de 10 años que toman la decisión de filmarlo al hombre y ponen en tela de juicio, sin lugar a dudas, al mundo adulto, porque dice, lo vamos a filmar porque si no, no nos van a creer. Y esta niña de 5 años, ¿qué dice la pericia? La pericia dice, no podemos afirmar que fue abusada, tampoco podemos desmentirlo, porque esta pericia que se inició con la niña no pudo continuar por el propio estado emocional de esta niña de 5 años. Exactamente, y también podemos agregar que lo que sí dice la pericia es que esta niña fue víctima de violencia doméstica directa de parte de su papá y la mamá también, que es un hecho ya muy importante y que la expone a un peligro. Yo creo que estos son dos casos paradigmáticos, Ana, porque el primero, los dos nos muestran el poco lugar que se le hace a la palabra de los niños, al relato, a realmente querer tomar contacto con el sufrimiento que tienen muchas veces dentro del hogar, por parte de personas que deberían cuidarlas y que la sociedad no los quiere escuchar. Y sobre todo el sistema de justicia es muy hostil para los niños, niñas y adolescentes, y además de ser hostil por la propia, digamos, el funcionamiento, es hostil en cuanto a que siempre hay una mirada de sospecha. Los niños siempre están bajo sospecha. Nunca ponemos bajo sospecha a un adulto que denuncia que fue rapiñado, pero sí ponemos siempre bajo sospecha a un niño, una niña, un adolescente que dice haber sido abusado sexualmente, y de alguna manera lo que tratamos es decir, bueno, esto no se confirmó, no se sabe, no debe ser, en vez de darle la centralidad de la importancia. Usted dice, una persona dice, a mí me asaltaron y todos le creemos, la asaltaron, si ella dice, la asaltaron. Exacto. Usted dice, una niña, un niño, un adolescente dice, abusan de mí y ahí empezamos hay que investigar. Todos los problemas. ¿Será que dice la verdad? ¿Será que está manipulado? ¿Será que la madre le habrá metido esto en la cabeza? ¿Será que quiere perjudicar al padrastro porque quiere más libertad? ¿No? Entonces, yo creo que la sociedad tiene que replantearse. Para mí el caso de las niñas de Artigas, de la Cebalita, es una vergüenza, nos debería dar vergüenza, deberíamos estar diciendo cómo una niña se tiene que someter a un abuso sexual para mostrarnos a nosotros lo que le está pasando, porque lo que pasa es que, claro, al mundo adulto le genera un terremoto. Le genera un terremoto. Es mejor que sea mentira y que todo siga como está. Exactamente, exactamente. Y si además esas personas, porque también, seamos sinceros, ¿no? Cuando esto pasa de repente en contextos de mucha exclusión, de mucha pobreza, ahí no hay tanta dificultad de creer. Pero cuando esto pasa ya en sectores medios, hijos de profesionales, trabajadores, gente como uno, entre comillas, diría yo, es una expresión muy, muy terrible, pero hay mucha gente que lo siente así. Bueno, ahí ya empezamos a decir, no, pero ¿cómo? Este señor, de ninguna manera, si miren a este señor cómo es, cómo se comporta, o sea, me parece que ahí empiezan todas estas pujas y empiezan a aparecer estos argumentos, ¿no? Esto es un problema entre los padres, esto en realidad es porque la madre está enojada porque el padre se fue con otra, y el niño se desdibuja a tales extremos que somos capaces de volver a revincularlo con el padre abusador. Ahora, ¿por qué es que el caso no es claro? ¿Por qué es que cuál es la convicción de ustedes? Porque, a ver, hay una jueza que dice, esta niña tiene que volver a España, porque para que la gente entienda, porque bueno, muchas veces son casos complejos, esta niña llega con la autorización del padre en 2016, pero luego cuando tiene que partir hacia España, la madre no vuelve, y ahí es que el padre en España presenta este juicio por restitución. Entonces, ¿qué dice la justicia uruguaya? Bueno, que vuelva a España y que haga el juicio en España, que demuestre ante España, pero la niña debe volver. Ahora la Suprema Corte, seguramente a la 1 de la tarde, se podrá estar confirmando esta versión que indica que la Suprema Corte dice, paremos, que la niña no vuelva a España, estudiemos la situación. Entonces, por un lado eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ustedes tienen la convicción de que la madre tiene razón, de que la madre no está mintiendo. Exacto, porque además, también en todo el proceso judicial, en ningún momento se impugna la versión de la madre de que ella fue víctima de violencia doméstica. En ningún momento se dice, o sea, las pericias plantean y también las resoluciones judiciales que la violencia doméstica está comprobada, no así el abuso sexual. Ahora, claro,
el abogado defensor de la niña lo que dice es que el abuso no se comprobó. Esa es una verdad a medias, y una verdad a medias es desinformar a la gente y puede constituirse en una gran mentira. A ver, para que también la gente de pronto entienda que no tiene por qué saber. En el sistema judicial uruguayo, a los niños se les pone un abogado de oficio, es un abogado que es independiente de las partes y que se lo pone el poder judicial. Bueno, ese abogado de la niña defiende que la niña vaya a España y que allí se siga el juicio. Exactamente, y dentro de los fundamentos que él da es que, bueno, que en realidad el abuso sexual, que aparentemente para él sería como la situación más compleja, no se comprobó. Bueno, esa afirmación no es real, es una verdad a medias. Perdón, él dice el abuso sexual se descartó. Y en realidad esa es la verdad a medias. No se comprobó, pero no se descartó. Y no se comprobó porque no se le garantizó a la niña las condiciones necesarias para que pudiera tener la oportunidad de hablar. O sea, ni siquiera se le dio la oportunidad de hablar porque se hizo una pericia con una entrevista única por una muy buena profesional, muy respetada dentro del ITF, del Instituto Técnico Forense, pero que no pudo continuar, porque la niña se descompone en el momento de la pericia. Se debería haber continuado, porque además en toda la bibliografía internacional especializada en este tema se plantea que en una sola entrevista es imposible que una niña pequeña o de mediana edad pueda generar la confianza con la persona para contarle todo lo que le pasó, que además es una cosa muy angustiante, es un hecho traumático. O sea, requerís de todo un contexto, de una serie de entrevistas, de técnicas para aplicar que permitan. Eso sí se dio con la psicóloga particular, que también hay mucha gente desinformando, diciendo que la psicóloga particular es familiar de la madre. Y esto es una mentira absoluta. La psicóloga particular es una psicóloga especializada en este tema, contratada por la familia, que no tiene ningún vínculo con la familia, que no tiene ninguna animosidad en contra del padre. O sea, no hay nada que nos haga pensar que esa psicóloga hace el informe excelente que hace, fundamentado con argumento y con prueba, diagnosticando el abuso sexual y explicando todos los indicadores y todos los elementos. Sin embargo, no se toma en cuenta. O sea, para el abogado defensor eso no es prueba, eso no es indicio, no lo toma en cuenta. Y no lo toma en cuenta porque es un informe privado, y eso también tiene ahí una traba, que es que los informes privados se sospecha que puede haber algún interés, y entonces, como son informes privados, no se toman en cuenta por parte del Poder Judicial. Bueno, en realidad es verdad, es esa posición, pero también es relativo, porque los informes privados sí se toman en cuenta, sí se reciben, porque si no, ni siquiera se recibirían. ¿Qué sentido tiene recibir un informe que tú no vas a leer y vas a descartar? Lo que pasa es que después cada uno, y en el proceso, le vas dando la ponderación que tiene que tener. Ahora, el abogado defensor de la niña se tiene que agarrar de ese informe y tiene que poder demostrar que no hay ninguna conjunción de interés con esta psicóloga privada, que ninguna animosidad contra el padre, porque él es el abogado defensor de la niña. En todo caso, que el abogado defensor del padre sea el que lo cuestione. ¿Cómo se sigue? Pongamos que ahora, bueno, efectivamente se confirma que la Suprema Corte de Justicia detiene la partida de la niña, que estaba prevista para el próximo jueves. Hoy a las 18 horas las organizaciones que apoyan que la madre y la niña se queden en el Uruguay se movilizan ante la Suprema Corte de Justicia. A la 1 de la tarde se conocerá este fallo. ¿Cómo sigue este proceso? Porque en realidad lo que la Suprema Corte dice es: vamos a detenerlo, vamos a estudiar, porque hay como contradicciones entre lo que dice una parte de una jueza y lo que dice el juez que manda a poner medidas porque la madre sufrió violencia y amenaza. Entonces, ¿qué va a pasar? Exacto, bueno, por eso. Esto, tal cual como tú decís, es una suspensión provisoria hasta que la Corte estudie este recurso. Este no es el único recurso. También se continúan actuaciones a nivel de la justicia en otros aspectos que ya después podremos ir conversando en la medida que se empiecen a generar. Lo que sigue después es esperar a ver qué dice la Suprema Corte. Si la Suprema Corte resuelve que sí, que hay que revisar toda esta situación, puede llegar a archivar, digamos, la medida de restitución. Eso no significa
que el juicio no se tenga que hacer, porque el juicio por abuso sexual se puede hacer después. O sea, esto es un proceso que sigue, pero que el objetivo es poder que la Suprema Corte de Justicia pueda determinar si da lugar a revisar todo este proceso porque estuvo mal hecho y por lo tanto revocar la medida de restitución. También se habla que habría que depositar dinero, lo cual, bueno, eso podría ser un poco complicado, ¿no? Para la familia tener que hacer un depósito de dinero importante. Bueno, nosotros tenemos muchísima gente en toda esta movilización que ya nos había estado ofreciendo poder hacer recaudación de dinero, voluntario. Para poder hacer ese depósito. No, sobre todo para apoyarla a la mamá si se tenía que ir a España porque se iba sin nada. A eso iba. Si ella tiene que volver a España, porque, bueno, a ver, en España hay un juicio, la niña es española, en algún momento habrá que sustanciar, habrá que volver a España a resolver toda esa situación con la justicia española. Bueno, no, porque justamente como la niña también es uruguaya, el juicio se puede hacer acá. El convenio de la Haya prevé que el juicio se haga en el lugar donde está la niña. Entonces, y además hay previsiones de que los equipos de investigación españoles y uruguayos pueden trabajar juntos. O sea, el objetivo final sería que el juicio se hiciera acá, en Uruguay, para no movilizar a la niña, no desterrarla y darle mejores condiciones para enfrentar un juicio que es muy penoso, ¿no? O sea que sí. Así que efectivamente no habría por qué volver a España. Exacto. El juicio se puede sustanciar aquí. Y desde que ocurre esta situación, desde que la madre llega en abril y toma la decisión de no volver con la niña a España, ¿se ha puesto en contacto con su expareja, que ella acusa de abuso? ¿Ha hablado con el padre? ¿Ha intentado llegar a algún tipo de acuerdo para que él levante la demanda, para que ella le pase una pensión? Mira, contactos informales no, porque además estaba la medida de no la prohibición y en realidad él viola la medida. Previamente, cuando recién se inicia el juicio, lo que la jueza le plantea a la madre en pleno juicio es llegar a un acuerdo. Un acuerdo de, bueno, que ella se vaya para España, de que acepte que el papá le dé una manutención, porque ella no tenía absolutamente nada. Pero la jueza la presiona a tal punto de decirle, mire señora, los juicios, esto me lo cuenta la mamá, los juicios de restitución, el 100% de los niños vuelven al país, acá no hay chance, no le dio ninguna chance. Y si usted se opone, le vamos a sacar a la niña. Entonces, frente a esa amenaza, la madre, imagínate, dijo, bueno, sí, vuelvo, hago el acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Me voy. ¿Acepta los 700 euros para que el padre le pase de manutención? Sí. Eso fue lo primero, insisto, bajo una gran presión y pensando que Uruguay no podía hacer nada por ella. Luego, ese acuerdo cae porque el padre se arrepiente y dice que 700 euros no le va a dar, que le va a dar 200, porque si vamos a decir las cosas, hay que decirlas en su justo término. He visto un Twitter de una periodista de este canal que está desinformando sobre este caso. Ese acuerdo cae y entonces se sigue esta batalla y esta pelea de oponerse a la restitución, porque bueno, los abogados empiezan a trabajar, la mamá ve que hay alguna chance mínima de que el país uruguayo la proteja y le permita quedarse y por supuesto ese acuerdo nunca se hubiese aceptado si no hubiese sido bajo esa presión y esa amenaza de que te saquen a tu hija. Imagínate que te saquen a tu hija y que se la den al abusador sexual. Te querés matar, aceptás lo que venga, ¿no? Hoy efectivamente, de cualquier manera, la movilización a las 18 horas, ¿ustedes prevén hacerla? Sí, prevemos hacerla porque el caso sigue. Esto es una medida provisoria. Queremos encontrarnos con todas las personas que están acompañando a María, que de alguna manera están celebrando que la Suprema Corte de Justicia con muy buen tino haya puesto, ¿no?, una palabra de cierta, bueno, este compás de espera, que haya aceptado el recurso de revisión. O sea, la sensación es que se abre la posibilidad, hay un horizonte de justicia en esto. Está realmente, porque bueno, ustedes plantean muchas veces cuestionamiento al trabajo de los medios, de cómo se hace en definitiva el trabajo. Los casos son evidentemente muy complejos, hay mucha información, hay mucha gente actuando a favor, en contra, a favor del padre, en contra del padre. Anoche en Canal 12 aparecía el padre diciendo, yo no voy a cejar en mi intento de que
de que la niña vuelva a España, yo voy a cumplir con las medidas de no acercarme a ella y voy a cumplir, y bueno, y tenía en torno a él también gente que lo respaldaba, ¿no? Al estilo de bandos, de una mujer contra un hombre, Ahí una está. niña de por medio. Exactamente, que en realidad acá no se trata de apoyar a la mamá o de apoyar al papá, acá se trata de apoyar a la niña otra vez. ¿Qué tiene que hacer esta niña? Filmar el abuso para que entonces el país diga, ay, mirá, tenía razón, pobre niña. Estamos apoyando a la niña, ni a la madre ni al padre. Pero claro, uno ve las incongruencias. El señor salió ayer hablando en un canal diciendo que iba a cumplir las medidas. Cuando ya las incumplió, estuvo todo el tiempo transgrediendo las medidas de no acercamiento. Entonces, mandando mensajes, diciendo quiero ver a mi hija, por favor, la extraño, la quiero, pero después el tono amenazador. Si no es por las buenas, voy a ir a Uruguay a buscarlas. O sea, ¿no? Es el clásico violento, que primero llora, te pide perdón, dice que no sé qué, que él quiere lo mejor para su hija y después amenaza. Entonces, ¿quién da garantías? O sea, el Canal 12 que sacó a este señor hablando ayer, ¿de qué lado está? Porque acá no se trata, a mí me parece que cuando uno, en determinadas situaciones que afectan los derechos humanos... No tiene derecho a tener voz o a decir su opinión, su visión sobre lo que está pasando. ¿Sabes lo que pasa, Ana María? A mí me parece que cuando uno empieza a trabajar un caso y pone todas las cartas sobre la mesa, es una cosa. Ahora, cuando el caso ya llegó a este punto, en las horas decisivas, donde esta niña se le juega la vida, porque si se va a España y la revinculan con el padre, la va a volver a abusar y le va a destruir la vida. Entonces, en horas decisivas, cuando había la Suprema Corte de Justicia resolviendo, una opinión pública totalmente conmovida, ¿a qué sacas la voz del padre, además sin ninguna prueba, sin ningún fundamento? Solamente mostrás un señor diciendo yo voy a cumplir las medidas cuando las incumplió. O sea, ¿qué querés lograr con eso? ¿Qué querés? O sea, a mí me parece que el periodismo también tiene una parte de ética y no existe neutralidad en esto. Y acá esa acción iba en detrimento de la nena, no de la mamá. Estamos hablando de una niña uruguaya. Yo creo que cuando una niña uruguaya es víctima de una vulneración de derechos tan grave, el país entero la tiene que apoyar y dejarnos de estas posiciones que lo único que hacen es darle lugar al poder de sometimiento que lamentablemente es el que sigue preponderando.